Los virus están en todas partes. De hecho, somos muy conscientes, desgraciadamente, en estos tiempos. Y los virus también infectan a las plantas. En el caso de los que nosotros estamos estudiando, nos interesan especialmente los que afectan a cultivos y producen pérdidas de rendimiento o de calidad. En nuestro laboratorio, además, nos hemos decidido ir un paso más allá y no estamos estudiando los virus de uno en uno, sino queremos considerar las condiciones y las situaciones que ocurren cuando hay más de un virus, lo que se llaman infecciones mixtas o múltiples. Las infecciones mixtas son muy comunes en plantas y esto se debe a varios motivos. Las plantas tienen una duración de vida relativamente larga y los virus que las afectan son transmitidos por insectos vectores. Por lo tanto, las sucesivas visitas de distintos insectos pueden producir que se produzcan varias infecciones en la misma planta. ¿Cómo afecta esto a la ecología de estas plantas, de estos huéspedes? Es algo que se desconoce en gran medida porque muchas de estas infecciones son asintomáticas, como nos ocurre en el caso de las infecciones humanas. Y esto es grave porque cuando llega una segunda infección se pueden producir efectos que se denominan sinérgicos, en el que se potencia la infección por la presencia de otras que eran asintomáticas previamente. Esto se sabe que ocurre en plantas como la batata, también ocurre en ocasiones en maíz, en plantas leñosas como la vid. Nosotros nos interesan varias cosas de esta situación ecológica tan cambiante. Nos interesan los virus, cada uno de ellos, y las características que tienen. De hecho, son capaces de defenderse de los mecanismos de defensa utilizando proteínas propias que tienen esa capacidad de bloquear las defensas de la planta. Serían como facilitadores de la infección. Caracterizarlas es un tema que no es sencillo, se ha tardado bastante tiempo en desarrollar las herramientas, pero ahora prácticamente hay un consenso en la comunidad científica de que todos los virus de plantas tienen al menos un supresor de estas defensas. Y por lo tanto, cuando tenemos una infección mixta, de nuevo tenemos una múltiple presencia de estos mecanismos de infección que pueden condicionar esos efectos más graves de las infecciones individuales. También hay otro aspecto que nos interesa mucho y es, como he mencionado, los virus son transmitidos por insectos y nosotros trabajamos en el laboratorio con algunos de estos insectos, pero los cambios que inducen los virus en las plantas, por ejemplo, pueden modificar sus características, su color, su olor, y esos volátiles que emiten pueden servir para atraer a esos vectores y de nuevo tiene un papel ecológico. Por lo tanto, entender cómo ocurre esto en infecciones mixtas es de nuevo un reto que nos estamos planteando resolver en el laboratorio.